Bueno, los que se esfuerzan en estudiar y vivir son egoístas, sí, y aspiracionistas. Aquí diríamos meritocrático, bueno, ambiciosos, claro. Bueno, pero con ambicioso, ¿no? Si no es ambicioso, pues estamos apañados. Es imposible poder mejorar esta vida si no es trabajando. Y si no hay un mínimo de ambición, ¿no? ¿Cómo te levantas por la mañana a trabajar, ¿no? Si hay un mínimo de conformismo por superar tu vida y mejorar, llegar a nuevos hitos, ¿no? O sea, está yendo directamente hacia el populismo, claramente. Hacia una política claramente populista, ¿no? Creo que es evidente. Pero por la mañana, cuando hace esas mañaneras, una pregunta, ¿quién es el que lo escucha? La gente está trabajando ya. ¿Quién es su público en la televisión? ¿Son mujeres? Pero como es en vivo, no, es en vivo, entonces los noticieros generalmente transmiten en vivo la conferencia. Lo vuelven a tal. Entonces entra, lo hace la mañana, va directamente a gente que está en casa cuidando niños, etcétera, y después, a la hora del telediario, entra él con todos los días, la gente acabará cansada, ¿no? Agotada. No Pero hay estadísticas que dicen que se ve muy poco la mañanera, ¿eh? Que la audiencia es mínima. Pero marcará el eje de todo el día, posiblemente. Marca la agenda noticiosa, pero tiene un problema, como tiene muchas noticias que son difíciles de comprobar, muchas no pueden ser repetidas por los medios de comunicación, porque no tienen una fuente fidedigna o no son comprobables. Sí, pero marca ejes. Sí. Terminan pasando sus declaraciones, es decir, a pesar de que lo que diga es mentira, a pesar de que lo que diga no es comprobable, termina siendo la voz que aparece en la televisión replicada en los medios de el presidente dijo, ¿no? Estoy de acuerdo, pero creo que tenemos la idea de que se ve más de lo que realmente se ve y permea mucho menos de lo que todos pensamos. Hay estadísticas, por ahí hay un cuate que hace la estadística y el conteo de audiencia y de cuánto se repercute y no es tanto. Pero yo tuve un programa durante 2 años, de hecho paré ahora hace 10 días, tuve un programa en la radio pública de mi autonomía, que es Galicia. Tuve un programa que tuve a las 7:30. O sea, mi programa, 7:30 de la mañana. O sea, era la primera hora. A esa hora la gente se despierta. En España, a las 7:30, la gente se despierta porque la mayoría entran a trabajar a las 9. O sea, la gran parte del país entra a trabajar a las 9. Entonces, a las 7:30 se están lavando los dientes, se están duchando, se están tomando el café y tal. ¿Qué ocurría? Que nuestro programa marcaba el resto del día para el resto de los medios. Y nosotros somos 3 millones en Galicia de personas, 3 millones. Y solo escuchaban este programa 90.000 personas. 90.000 no es mucho. Programa de radio, 90.000. Pero automáticamente el resto de los medios lo utilizaban como vía para... Entonces así lo que hace el presidente, bueno, López Obrador, es marcar agenda. Yo creo que sería posiblemente su clave, ¿no? Decía aquí Mauricio, ¿no? Mauricio, dices tú que tú lo ves como que marca agenda, ¿no, Mauricio? Mauricio, digo yo, que tú decías que la estrategia claro, es claramente que marca la agenda, porque finalmente no es tanto que tanta gente lo vea, como lo puse en el chat, sino que todos los noticieros lo retoman. Y como bien dice Nora, obviamente lo retoman porque es una voz oficial del gobierno de la República. Pero, pero pues sí, claro. Sí siento que su estrategia de comunicación, y hay que aceptarlo, y que diferamos mucho con él, pues marca agenda, pues. Claro. Y entonces elige los temas de los que hablar. Entonces juega en casa. Está permanentemente intentando jugar en casa. Esa sería al final la estrategia. Yo creo que de todos modos es un poco excesivo a hablar todos los días. Puede llegar un momento que sature, que genere saturación y la gente ya no quiere escucharte. En el caso, obviamente, de Venezuela no gobierna por su política de comunicación, gobierna porque han pegado golpe de Estado interno. No es porque hayan hecho, todas estrategias que parece que han funcionado, en Venezuela funciona porque hay detrás un cuerpo militar que está evitando que haya
elecciones libres. Si no, Venezuela no estaría con Maduro, estaría con una democracia plena. O sea, no es su política de comunicación. Y de hecho, la caída que tuvo Chávez pues fue clarísima, ¿no? Empezó con 2 millones de votos de holgura y empezó a caer permanentemente. Que te hagas más popular puede ser como autoengaño a ti mismo, creerte que por eso, que por hablar más te creen más, o por hablar más te admiran más. Pero no es tanto lo que hables, sino lo que digas, pero lo que hagas en tu política de gestión. Pero bueno, ya veo yo que los temas de política os atraen más que los de economía. Ya me estoy dando cuenta. Mi pregunta, Jet, sobre la crisis del 2008. A ver, son crisis muy distintas, muy distintas. A mí sí me permite un salto de agenda. A ver, nosotros tuvimos 2 temas en el 2008 muy interesantes, ¿no? Por un lado fue que entramos en una crisis financiera, consecuencia de lo que ya todo el mundo ha visto tantas veces, y después tuvimos una crisis del euro, que es propia nuestra. Y yo siempre he defendido la teoría de que la crisis del euro fue provocada internamente en Europa por Alemania. Pues ¿por qué? Por una cuestión muy sencilla. Entre la lucha entre monedas, entre dólar y euro, siempre gana el dólar. El dólar ubica al euro donde le da la gana. El dólar ubica al euro. Si el dólar quiere estar alto, está alto. Y si el dólar quiere estar bajo, está bajo. Y a partir de aquí, el euro está en el lado contrario. Si el dólar quiere estar bajo, el euro se va para arriba. Pero lo manda para arriba el dólar. Y con el euro, y al revés, bajando. ¿Qué ocurre? Nuestra potencia exportadora es Alemania. Alemania es nuestra gran potencia exportadora. Y Alemania debería estar encantada en Europa, porque si Alemania fuera un país independiente y su moneda fuese consecuencia de su balanza comercial, el euro estaría a 1,80. Y no estaría a 1,10 como ahora. Por tanto, Alemania, si consigue exportar y barato, es porque está en el euro. Porque ella sola, dada su potencia tan fuerte exportadora, tendría una moneda altamente apreciada. Y en consecuencia tendría un problema de precio mundial. Sería caro. Todo alemán sería muy caro. Muy caro. Pero estar en una zona del euro con países más pobres como Portugal, como Italia, como Grecia, como España, hace que esa moneda no sea tan fuerte, sea más débil. Y en consecuencia ellos venden mucho y se aprovechan de una moneda más debilitada. Es una idea fantástica. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la crisis financiera y Alemania no quiere caer en la crisis, que Alemania cayó en la crisis, entró en crisis, técnicamente en crisis, porque estuvo más de 2 trimestres perdiendo producción nacional. Entonces, Alemania entiende que solamente puede vencer al dólar si se genera una crisis monetaria en Europa. Y así fue. Tuvimos una crisis monetaria en Europa basada esencialmente en no financiar al Estado de Grecia. Se habló y se debatió muchísimo en no financiar y dejar que entrase en quiebra el Estado de Grecia. Ese debate permanente en los mercados financieros fue debilitando al euro y la gente fue comprando dólar y vendiendo euro, porque entendía que el euro era una moneda que corría riesgo de desaparición. Ese debate, a mi juicio, y lo hablé mucho en los medios de comunicación y lo expliqué aquí mucho en prensa, ese debate era provocado. Lo que se buscaba era hundir el euro. Porque hundiendo el euro era la única manera que tenía nuestra gran potencia exportadora
de poder venderle al mundo. Esto lo cuento muy, muy rápido porque es un tema que se me sale de agenda y sale del tema central que me han invitado hoy a impartir, pero quiero dejar ahí como mínimo como un tema de reflexión, porque esto será algo que habrán escuchado pocas veces. Pocas veces, porque somos pocos los que lo decimos. Por lo tanto, ahí les queda sobre todo más para abrir la curiosidad que para otra cosa, ¿no? Y, siguiendo con los temas, si queréis podemos continuar, o una pregunta más, si no continúo con los temas de la inversión. ¿Alguna duda por ahí? Bueno, pues entonces el tema de la inversión, ya todos estamos claros que hay que hacer lo contrario de lo que hace el presidente López Obrador. Entonces, hay que generar expectativas, no generar lo contrario. Obviamente, la paz social, que lo dije hace un rato, es muy necesaria. Una estrategia presidencial que rompe con la paz social es autodestructiva. La paz social es un elemento de crecimiento económico que está ampliamente estudiado. O sea, esto no es una idea feliz de nadie, sino que hay literatura económica que lo refrenda. Por lo tanto, crispación social es un elemento negativo, es una variable que juega a la contra. Juega a la contra. Todo lo que sea crispación juega a la contra. De los países, para poder caminar bien, no pueden estar crispados. Y quien use la crispación, pues a lo mejor está pensando más en sí mismo o en su partido político que no en el país como tal, ¿no? Después yo creo que hay otro elemento que es fundamental para la inversión, que son trabajadores capacitados, y porque entramos en una cuarta revolución industrial, con cambios muy potentes. Yo siempre digo una cosa, mi abuelo vio una revolución industrial, mi padre vio otra revolución industrial, y yo ya vi dos. Yo ya vi dos revoluciones industriales. Ya vi dos revoluciones industriales. Ya he visto la tercera, que es la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en nuestra vida cotidiana, que es la entrada del ordenador. Yo recuerdo mi primer ordenador en la universidad en el año 89, con eso ya me avejento ya, pero bueno, estaba yo en cuarto de carrera o quinto de carrera, y ahí compramos los estudiantes compramos un ordenador, y recuerdo que era el año 88. Y esto era una novedad. La gente lo iba a ver, lo iba a observar, ese ordenador. Esa fue la entrada de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, y después ahora estamos ya con el 4.0, con la revolución 4.0. Y en Europa estamos con otra revolución, que es la transición ecológica. Transición ecológica, que creemos que va a acabar llegando a todos los países del mundo. Y en este caso, ya que hemos perdido todas, hemos perdido la transición, hemos perdido la guerra de Internet, no tenemos ninguno de los grandes, no tenemos un Facebook, ni un Google, ni un Amazon, no tenemos ninguno de estos, perdimos esa etapa. Lo que buscamos ahora es liderar la siguiente. La siguiente, estamos convencidos que va a pasar todo por la sostenibilidad. El cambio climático lo damos como algo totalmente cierto. El cambio climático hay siempre. El clima está vivo y cambia permanentemente desde que el mundo existe, pero está la creencia ya de que ahora cambia más rápido, ¿no? Cambia más rápido de lo normal, y en ese ritmo influyen los humanos. Europa esto lo tiene totalmente asumido, y a partir de aquí se está creando toda una industria basada en la sostenibilidad. La industria que es potente, que va a llegar a todas las esquinas, les va a llegar a ustedes, a lo mejor ya les llegó, yo no lo sé, pues les pido disculpas si es así, pero va a llegar por una cuestión muy sencilla. ¿Sí? Disculpa. Sí. ¿Por qué va a llegar?
Va a llegar porque en el año 2015, 8 bancos centrales tomaron la decisión de crear una línea de financiación para lo que se denomina bonos verdes. O también lo que se denomina financiación sostenible. Ahora mismo ya no son 8, ya son 88 los bancos centrales que han abierto líneas de financiación para proyectos sostenibles. Y hemos construido lo que se denomina la taxonomía verde. Es decir, qué actividades se pueden etiquetar como verdes y cuáles no. La cuestión es que todas esas actividades que se pueden etiquetar como verdes van a recibir dinero barato. O van a recibir siempre dinero más barato. Entonces, en la medida que ustedes están trabajando en gasto público, los que lo hagan, pues que en esa línea y encuentren que hay fondos, bien sea de FMI, Banco Mundial o lo que fuese, que le dice, o Banco de México, que le dice que si hace esto de esta manera, el dinero cuesta menos, ¿qué harán ustedes? Pues hacerlo así. Si te dicen que tienes que contener la huella de carbono y cuando construyas un nuevo hospital, el nuevo hospital tiene que tener un nivel de emisión de carbono muy bajo, pues ¿qué harás? Pues construir un hospital. Y si no te lo financia, si no se financia, pues harás un hospital con bioconstrucción. Pues si haces bioconstrucción, te lo van a financiar. Y si no, no te lo van a financiar. Y la bioconstrucción te lleva a otro sitio más. Te lleva a la política forestal. Yo, entre los cargos que me comentaban de que tengo uno muy curioso, que soy presidente del Pino de Galicia. Soy el presidente de una área industrial, ¿no? Que es el pino. ¿Por qué? Porque el pino es la única madera que permite hacer bioconstrucción en mi departamento. No podemos hacer bioconstrucción sin pino. En la bioconstrucción son las tecnologías, las técnicas nuevas, llamadas CLT, que permiten sustituir al hormigón, etcétera. Se puede construir sin ladrillos y se puede construir sin hormigón con madera, pero requiere un tipo de madera especial, ¿no? En el caso nuestro, el único árbol que tenemos que permite ese uso es el pino. Y de ahí que yo sea presidente de Pino de Galicia. Bien, son temas que hay. ¿Qué ocurre? Con todos estos cambios que tenemos, tan importantes, nos quedamos muy rígidos en la educación. Entonces, no puede haber inversión sin talento. Y el talento tiene que ser enormemente flexible. No podemos crear sistemas educativos rígidos, sencillamente porque no sabemos lo que va a durar algo. No lo sabemos. Si usted ahora hace una escuela de arquitectura y cree que va a construir con hormigón, los siguientes 20 años, ha cometido el error de su vida. Porque esté donde esté, usted dentro de 5 años está planteándose que el carbono es un hecho fundamental en su inversión inmobiliaria. Por lo tanto, tiene que utilizar técnicas hacia ello, como por ejemplo la madera. La madera es caso, pero bueno, me iría de tal. Pero bueno, el tema es eso. O por ejemplo, yo trabajo dentro de mis compañías educativas que tenemos una línea que trabaja con fondos públicos para reconvertir desempleados. Y me dan, y pagan bien, el gobierno nos da cantidades importantes para eso. Sin embargo, cuando yo les formo con el programa educativo que me dice el gobierno en temas de tecnología, los estudiantes se quedan en el paro, no se insertan. ¿Por qué? Porque el programa educativo no va al ritmo del sector. Y nuestro programa educativo se desarrolla en Madrid, se hace en Madrid, se ejecuta
se ejecuta en las diferentes autonomías de España y si te gusta bien y si no te gusta es tu problema. Conclusión, tienes un sistema tan sumamente rígido que no es capaz de adaptarse a los cambios. Esto es lo que era. Por lo tanto, si queremos tener talento que sea útil para la inversión, en la medida en lo que podamos, cada uno en su municipio o su departamento, tiene que incorporar sistemas educativos altamente flexibles, capaz de adaptarse con mucha facilidad, con mucha rapidez, porque vamos a unos ritmos desconocidos. Vamos a unos ritmos desconocidos. Lo que va a entrar ahora es espectacular, brutal. Estamos en el epicentro de un paradigma. Y dirán, no me llega. Sí le llega. Sí le llega. ¿Por qué? Porque el nuevo paradigma ya está en las instituciones financieras mundiales. Y cuando el nuevo paradigma ya está en Washington, ya está en Frankfurt, acaba llegando a todas las esquinas del mundo. Aunque algunos no quieran, pero va a acabar siendo así. Y esto ya es. Entonces, el Acuerdo de París del 2015. 6 años. Y esto viene y no se marcha. Otro elemento. Costes financieros. Costes financieros. Cuando las expectativas que tienes son pocas, las oportunidades son pocas, el coste se convierte en algo fundamental. Y dentro de los costes están los costes financieros. Lo que hicimos en España, con muchísimo acierto, fue en los 78, cuando se murió el general Franco, lo que hicimos fue una cosa, pues tuvimos muchas cosas, pero una que hicimos muy importante fue que agarramos un sistema financiero oligopolístico y le creamos muchísima competencia. En el año 78, en mi país, 7 banqueros quedaban en la sede del Hispano, calle de Alcalá, que hayan estado en Madrid, quedaban allí, se pedían unos puros, unos habanos y marcaban el tipo de interés de la economía. Bien, pasados 20 años, todo eso había volado por los aires. ¿Por qué? Porque se introdujo muchísima competencia. Y aquí es un camino siempre a recorrer. La competencia bancaria es fundamental. Pero lo que hicimos nosotros fue desarrollar competidores locales, no competidores nacionales. No creamos entidades nacionales, que hubiera sido dificilísimo. Para hacer eso, hubiéramos tenido que abrirle la puerta a la banca extranjera. Lo que hicimos fue crear jugadores locales, que fueron las cajas rurales y las cajas de ahorro. Esos fueron los nuevos agentes que incorporamos. Y otra figura más, que también es importante, que son las sociedades de garantía recíproca o doble aval. Como aquí hay mucho gobernante en el aula que está vinculada al municipio, no dejen de mirar las sociedades de garantía recíproca o doble aval. En España las creamos, pero en España no me tienen enamorado las nuestras. Funcionan y tal, no me tienen enamorado. Donde trabajan muy bien con ese tipo de sociedades es en Argentina. Argentina ha hecho un desarrollo brutal de las sociedades de doble aval. Y también ha hecho un desarrollo brutal de las bolsas. ¿Por qué? Porque Argentina, como tuvo una crisis financiera tan potente en el 2002, y hubo una caída bancaria tan sumamente fuerte y un descrédito de la banca tan sumamente fuerte, lo que hizo... Sí, perdón. Simplemente para decirle que ya vamos un poquito justos de tiempo, porque en un ratito tenemos que dar paso al siguiente profesor. Gracias. Vale, pues vamos a ir. Voy a hacer entonces avanzar un poco. Bien, más temas. Mercado de bursátiles alternativos, juegos corporativos, y aquí buscamos siempre, en esos casos, la experiencia está en Argentina. Argentina lo ha hecho bien. Hay que mirar qué ha hecho Argentina. Porque Argentina tiene muchas cosas negativas. En este caso yo creo que lo ha hecho muy bien. Eso sirve para mirar, para poner el ojo encima. ¿Qué han hecho en Argentina? Sí, Natalie, si me pasas las slides. Natalie, pasas
la diapositiva, por favor. Bueno, gasto público, dos ideas fundamentales. El gasto público es para infraestructuras públicas, pero el gasto público no actúa como estabilizador. No estabiliza. ¿Por qué? Porque son lentos. Son lentos. Desde que uno decide la inversión hasta que la inversión llega a la calle, pasa demasiado tiempo. Desde que la piensa hasta que la ejecuta. Por tanto, muchas veces se escapa del ciclo. Tiene una caída económica de 2 o 3 años y la obra empieza el 4º año. Entonces, si queremos un instrumento potente, no deberíamos ir nunca por la vía de gasto público como medida contracíclica. No, se hace gasto público para mejorar el cuerpo, para mejorar la estructura del barco, para mejorarlo. Pero cuando tenemos un golpe económico, lo mejor es siempre transferencias, política de transferencias, porque lo decides hoy y dentro de mañana ya está en la calle la transferencia. Entonces actúas directamente sobre el público que quieres actuar. Y obviamente de un modo coyuntural. Sí, avanzamos, transferencias, que es lo que estaba yo hablando. Aquí hay, en el caso de Europa, en esta crisis se ha hecho así. Europa ha creado toda la política de transferencias en esta crisis. Bueno, que es muy difícil, se puede tener mucho debate, se ha hecho de modo muy diferente en cada país, de un modo muy distinto, pero lo cierto es que ha sido siempre prácticamente política de transferencia. Desde avales financieros públicos hasta lo privado, que fue importante, subsidios de empleo, etcétera. ¿Qué ocurre? Que la transferencia es un arma muy complicada y muy fácil de manipular. Muy fácil de manipular. Muy fácil de convertirse en una droga para el político. Una droga de la cual después no se quiere despegar, porque quiere vivir con ella. Porque con la transferencia directamente lo que haces es crear un cuerpo social subsidiado que viva directamente de ti y en consecuencia haga todo lo que tú quieres hacer. Eso sí lo hizo Chávez en Venezuela y eso sí le funcionó. Esos fueron los últimos en dejarlo, los últimos en abandonarlo, ¿no? Sí, seguimos con la otra y ya vamos terminando. Seguimos. Aquí hay un elemento central que casi se supera más bien al término de un municipio, que es la creación de mercado doméstico. O sea, podemos plantear para un país, diríamos, exporta para un país, pero para un departamento, diría, crea mercado doméstico. Crea mercado doméstico. En mi autonomía son 4 provincias. Yo recuerdo cuando yo era niño, cada empresario vendía en su provincia, pero muy pocos vendían en la provincia de al lado, o en la otra. De hecho, España se fue un poco retrasada en el tema de las exportaciones a nivel mundial, fue porque durante los últimos 30 años muchos empresarios lo que buscaron fue el mercado doméstico. Es decir, el que tenía su empresa en Madrid, su meta era vender en Barcelona o era vender en Sevilla o en La Coruña. En este caso, quien es líder en Veracruz, su meta tiene que ser vender en Acapulco, en Monterrey o vender en Guadalajara. Esas son sus metas. ¿Por qué? Bueno, el mercado doméstico es mucho más fácil de recorrer. Es culturalmente afín, a nivel sociológico es muy similar, hablan el mismo idioma y es mucho más cómodo. Por eso siempre digo, está bien exportar, pero mucho mejor está que creemos un mercado doméstico muchísimo más fuerte. Y ahí sí son fundamentales las infraestructuras. Son fundamentales. Imposible tener un mercado doméstico si no tenemos infraestructuras. Yo que voy mucho a Colombia, es el país al que más he ido en este mundo, obviamente después del mío,
para llegar de Bogotá a Cartagena, un camión grande, un tractor, que llaman ellos, son más de 20 horas en carretera. Entonces, en Europa, con 20 horas, está en Moscú casi. En Moscú no, pero desde Madrid puede estar en el norte de Europa, en 20 horas. Ya pasó, ya recorrió 4 países. En Colombia sigue su mismo país. ¿Por qué? Porque las vías rápidas de Colombia son muy, muy, muy deficitarias. En consecuencia, se va a velocidades enormemente lentas. Bien, es un país que tiene, por ejemplo, todavía que construir su mercado doméstico. Pues llegamos a las 7, 5 y 20, bueno, en España, 5 y 27. Así que ahora os dejo ahí unos instantes, porque os hagáis alguna pregunta de poco tiempo que nos queda. Sí. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? Decía aquí Liliana que son sociedades, las garantías recíprocas, que otorgan avales o deudas solidarias. Sí, se juntan un grupo de empresarios, 200, 300, 400 empresarios, y entre ellos avalan a uno. Avalan a uno. Pero en general nunca llegan a pagar tampoco, porque incorporan a una entidad financiera en el medio, y la entidad financiera lo que hace es reducir el coste. Si tiene ese aval, se reduce el coste de crédito, con lo cual tiene un beneficio y aparte el aval tiene un coste. Con lo cual, como el aval tiene un coste, la sociedad vive de lo que le paga la otra. Es un sistema, yo creo que muy, muy interesante y que debe ser estudiado porque tenga más interés sobre esto.